tema de la megacorrupción de Lava Jato en nuestro país, que también incluye al expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. Nos acompaña esta noche uno de sus abogados, el señor José Roberto Su Rivadeneira. Bienvenido a Noticias en Digital. Bueno, sabemos que el cuadernillo, les contamos a ustedes, o para las personas que aún no lo conozcan, que el cuadernillo de extradición para poder traer a Alejandro Toledo a nuestro país ya está en las manos de la Sala Penal Permanente, ¿no?, de la Corte Suprema del país, encabezada por el juez César San Martín. Esto es desde el día miércoles pasado, y el traslado de requerimiento de extradición contra Toledo Manrique, quien se encuentra hoy viviendo en los Estados Unidos, es por los delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, colusión en el marco de las pesquisas por los supuestos pagos ilegales o sobornos de la empresa Odebrecht. ¿Estoy en lo correcto? Sí, corrija cualquier... Es el procedimiento que ha seguido este pedido de extradición, que se inicia con el fiscal Hamilton Castro. Él le solicita al juez Concesión Carguancho que tramite este pedido de extradición. El juez ha hecho una calificación y ha considerado que este pedido reúne todos los requisitos que establece el tratado con Estados Unidos, y lo ha elevado a la Corte Suprema para que sea esta instancia suprema la que determine si los cargos que le imputan al doctor Alejandro Toledo con los elementos de convicción que ellos remiten están conformes o no, ¿no? Esa es la labor que va a realizar la Corte Suprema. ¿Y cree usted que va a pasar el filtro de la Corte Suprema, el cuaderno, con todo lo presentado? Nosotros creemos que no. ¿Por qué? ¿No? Nosotros creemos que no porque hay un delito que ha prescrito hace 5 años, que es el delito de tráfico de influencias, ¿no? El fiscal sostiene que el presidente Toledo se habría reunido con Barata en el año 2004 y que en esa reunión se habría pactado entregarle la obra a Odebrecht a cambio de una suma de dinero, y entonces describe que ahí ocurre el acto delictivo, el acto de tráfico de influencias. ¿Esa reunión dónde fue? ¿En Perú o en Brasil? Según el fiscal, se realiza en el hotel, en la suite del Hotel Marriott en Río de Janeiro, el 4 de noviembre del año 2004. Entonces, el fiscal sostiene que los hechos ocurren en esa habitación del hotel, de la suite, en el año 2000. En el año 2004. ¿No? Okay. Ahora, o sea, en el ocaso del gobierno de... no tanto porque el ocaso del gobierno no, el gobierno termina el 28 de julio del año 2006. Sí, claro, pero digamos, había avanzado ya buena parte... Un poquito ¿no? pasado de su mitad de gobierno, ¿no? Sí, claro. Entonces, los delitos de tráfico de influencias son delitos de comisión instantánea, son delitos de encuentro, y la pena máxima es 8 años. Entonces, la ley peruana establece que los delitos prescriben a los 4 años de su pena máxima, a los 8 años en este caso, el tráfico de influencias. Entonces, la defensa sostiene que este delito ha prescrito en noviembre del año 2012. Pero igual está incluido acá. No, sí, está incluido porque presentamos una excepción, que es un mecanismo de defensa técnica, pidiendo que el juzgado reconozca que el delito estaba prescrito. El juzgado dijo que no. La Corte Superior confirmó esa decisión. Hemos presentado un habeas corpus que está en el Poder Judicial para resolver. Creemos y tenemos confianza que va a ser amparado nuestro pedido y finalmente se va a declarar prescrito el delito. Ahora, pero solamente ese delito de tráfico de influencia, claro, pero sí avanzarían lavado de activos y corrupción. Pero lo importante es que la Corte Suprema, más allá de este trámite de extradición, de este proceso de habeas corpus, la Corte Suprema tiene la capacidad legal de poder calificar y determinar si el delito ha prescrito o no. ¿Y por qué cree usted que no lo ha hecho o no lo hace? No, la Corte Suprema recién, ahora, al momento de calificar este pedido de extradición... Ok, en ese momento, ahora que ustedes están pidiendo que lo haga. Antes no lo ha visto. Ha tenido 2 instancias, primera instancia... Y lo han rechazado. Y ha sido rechazado, ¿no? Nosotros consideramos ¿Qué haría que cambien de opinión? Si antes lo rechazaron en 2 oportunidades, ¿qué haría que ahora sí lo acepten? Lo que pasa es que la Corte Superior, para desestimar el pedido nuestro de extradición, de prescripción, ha sostenido que el delito de tráfico de influencias es un delito que atenta contra el patrimonio del Estado. Y eso es un error, porque el bien jurídico que protege el delito de tráfico de influencias es el buen funcionamiento de la administración pública, no es el patrimonio del Estado. Esta interpretación de que el delito de tráfico de influencias afecta al patrimonio es una interpretación nueva, digamos, a partir de ahora. Hacia atrás usted revisa todos los casos de prescripción de delitos y siempre ha sido 8 años. A partir de ahora, ¿usted diría que tiene nombre propio? ¿Es por el tema de Alejandro Toledo? Lógicamente tiene nombre propio, ¿no? O sea, es una interpretación absurda, injusta, arbitraria. ¿No se le ha aplicado a ninguna otra persona? A ninguna. Todos los casos anteriores siempre ha dicho 8 años que era la pena máxima, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la Corte Suprema sí va a aplicar la ley penal en este caso, ¿no? Ahora,
Tú tienes un delito de colusión que se le atribuye a Alejandro Toledo, pero el delito de colusión es un delito de infracción de deber Ahora, especialísimo. pero antes de pasar al de colusión, ¿qué pasaría si la Corte Suprema en esta oportunidad también vuelve a rechazar? Bueno, si la Corte Suprema considera que el delito Porque lo veo muy optimista. no ha prescrito, obviamente que elevarán el cuadernillo al Poder Ejecutivo y luego se irá en la valija diplomática a Estados Unidos. Si es que la PCM finalmente decidiera mandarlo, ¿no? No creo que el Ejecutivo tenga duda o vacilación en esto, ¿no? Porque el Ejecutivo es uno de los que ha dirigido, digamos, esta cacería sobre Alejandro Toledo. Recuerda que la ministra de Justicia lo pechaba al expresidente Toledo, ofrecieron recompensa por su ubicación. Es decir, hubo un comportamiento incluso del presidente de la República y de su premier Fernando Zavala, donde ellos pues se espantaban de los actos de corrupción que habrían existido en la actividad del presidente Eso Toledo. fue meses previos o meses anteriores, pero ¿cree que esa misma figura se repetiría hoy, dada la coyuntura que envuelve también al actual mandatario? Lo que pasa es que quien califica la parte jurídica es la Corte Suprema, ¿no? Entonces, la decisión política la va a adoptar siempre el Poder Ejecutivo. Así es. Pero si la Corte Suprema considera que este delito no ha prescrito, seguramente lo va a elevar y va a ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos también se hace un control respecto o sea, también hay una serie de filtros allá que hace la justicia americana. La defensa en Estados Unidos tendrá que sostener que ese delito ha prescrito. Y ¿Por qué se eligió la Corte o el lugar San Francisco? Creo que San Francisco o California, digamos. No, esto va al Departamento de Estado, okay. ¿no? O sea, no va a San Francisco, va al Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Pero de ahí no lo derivan? No, cuando pasa por el Departamento de Estado, pasa al Departamento de Justicia, que sigue una instancia nacional. Departamento de Estado y Departamento de Justicia son instancias nacionales. Cuando pasa esos dos filtros, recién pasa al juez. Ok, y el juez... Y ese juez es obviamente de la jurisdicción. Pues, de la jurisdicción. ¿Y qué jurisdicción sería de California? ¿Y por qué se porque ahí está ubicado él. Claro, pero ¿por qué él eligió justamente California? Porque él reside hace 40 años en California. Okay. ¿No fue porque la justicia allí es pone vallas mucho más altas a todo lo que llega de afuera cuando se dan ese tipo de procesos? El presidente Toledo, que yo tenga conocimiento, radica en esa zona hace más de 40 años. O sea, él ha estudiado en esas universidades, radica, trabaja allá, entonces es el domicilio, digamos, adicional del Perú. O sea, entonces no es que California sea un estado donde finalmente la valla es mucho más alta en relación a otros estados. El control del que tú te refieres es el que se va a dar en el Departamento de Estado y en el Departamento de Justicia. Okay. El juez simplemente va a ejecutar, ¿no? Él va a ejecutar ya una decisión que se haya tomado en sus instancias superiores. Entonces, consideramos que por eso el delito de tráfico de influencias va a ser revisado en Estados Unidos y evidentemente si tú enseñas 4 o 5 resoluciones de la Corte Suprema donde ha establecido que el delito prescribe a los 8 años y evidentemente en el caso de Toledo quieren aplicar el doble de la pena, es notorio que ahí hay un abuso. ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen de la justicia americana en ese sentido? ¿Que rechace? Yo tengo esperanza en la justicia peruana. Pero si no se diera. No, pero yo creo que el juez San Martín y los magistrados que lo acompañan en esta sala van a saber ponderar, van a saber valorar y van a aplicar la ley. Por eso que yo no estoy de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, que muy alegremente sale y sostiene y dice esta es una resolución sólida. Sí, él ha dicho que el cuadernillo de extradición, ¿no?, contiene firmes elementos de convicción contra su patrocinado. Claro, pero esa es una apreciación, primero, que no debe hacerla. ¿Adelantó opinión ahí? Pero por supuesto, porque si el presidente de la Corte Suprema dice que todo está bien y la opinión pública se hace una expectativa de que esto es así, prácticamente estamos presionando a los magistrados a que digan amén, ok, ¿dónde firmamos y que esto se vaya? ¿Pero no es emitir una opinión auspiciada o amparada en su independencia? No, el presidente de la Corte Suprema y ningún magistrado puede hacer opiniones sobre un proceso que esté en trámite. No puede, no porque se trate del caso del presidente Toledo, sino del ciudadano más sencillo y más humilde del Perú. Ningún magistrado puede salir y opinar sobre lo que sigue o si está bien o no la resolución que ha salido. Ni siquiera el juez que está a cargo de la causa. Entonces el presidente de la Corte Suprema mal hace. Hay muchos habeas corpus que ha emitido el Tribunal Constitucional donde ha establecido y ha zanjado que los magistrados no pueden ejercer el derecho de la libertad de opinión. Por eso yo digo, si el señor quiere opinar, que pida licencia y se siente acá como un ciudadano. Porque claro, parecería una presión, pero según lo que usted está explicando. ¿Y van a poner algún tipo de acusación o van a hacer alguna demanda frente al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Van a hacer algo? La defensa está evaluando presentar los videos con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema. ¿Bajo qué cargos? No. Nosotros ponemos en conocimiento una conducta que nos parece que colisiona con lo que es la libertad que deben tener los magistrados, la autonomía de las salas que debe resolver,
y sobre todo porque existe ya una resolución del Tribunal Constitucional que prohíbe ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, que el Consejo Nacional de la Magistratura haga las calificaciones y si el Consejo Nacional de la Magistratura dice que todo está bien, esperamos que emitan un pronunciamiento. Volvamos al cuadernillo, que finalmente es lo que se está hablando hoy en día, ¿no? ¿Qué pide exactamente el cuadernillo para que el público que nos está escuchando sepa exactamente y de una manera bastante simple? Yo sé que es difícil para los abogados hablar en simple, pero va a ser para que se entienda mucho mejor y llegue a la mayor cantidad de audiencia. ¿Qué pide exactamente el cuadernillo? El fiscal a cargo de la investigación ha solicitado que se le extradite al presidente Toledo por 3 delitos. Él sostiene que el presidente ha cometido delito de tráfico de influencias, que ha cometido delito de colusión y que ha cometido delito de lavado de activos, ¿no? Él sostiene que los 2 primeros delitos vienen como consecuencia de un acuerdo al que habría llegado con Simoes Barata, que es un empresario representante de la empresa Odebrecht, quien a cambio de una suma dineraria habría llegado a acuerdos para que lo favorezcan en una licitación pública, en este caso de la Interoceánica Sur, tramo 2 y 3. ¿No? Esa es la acusación respecto a esos dos delitos. Es lo que le imputa, lo que le atribuye. O sea, en esta extradición no está para nada, no aparece el tema de Ecoteva. No. El tema de Ecoteva es un proceso que se tramitó ante el 16 Juzgado Penal. Ha culminado la investigación, en este caso se llama la instrucción, porque está con el código del 40, y el expediente ha subido en el mes de septiembre a la 4ª Sala Penal. La 4ª Sala Penal se lo ha derivado al fiscal superior de lavado de activos, que es el fiscal Vela Barba. Lo tiene desde el mes de septiembre, han pasado casi 5 meses y el señor no ha acusado. No ha acusado y nosotros entendemos que no acusa porque su investigación no le alcanza para cerrar el caso. Entonces tiene el expediente ahí un poco encarpetado. Entonces no hay posibilidad de que lleguen o puedan llegar a Estados Unidos 2 cuadernillos de extradición por 2 casos distintos. Uno, el tema Odebrecht o Lavajato, finalmente, que además ahí también está metido el tema de Camargo Correa, en fin, son varias cosas. Y el otro por el tema de Ecoteva. ¿Hay posibilidades o no? El fiscal ha declarado en algunos medios que él dentro de 2 meses presenta su acusación. Ya. O sea, parece que él de todas maneras va a acusar. Quizá estaba esperando que este otro caso avance y llegue también a puertas y presentarlo más o menos junto. Parece que ha estado esperando que le den parte de las declaraciones de Maiman sí, para poderlas incorporar. Maiman, quien es colaborador eficaz desde el 27 de febrero del año 2017, que fue gran amigo hace 50 años de Alejandro Toledo y que ahora, bueno, están en este conflicto. Claro, pero Maiman es un aspirante a colaborador, ¿no? Está en proceso, o sea, todavía no se ha ejecutado la colaboración. Igual que Barata. Entonces, el fiscal está esperando las declaraciones de Maiman para incorporarlas a su acusación. Entiendo yo, porque él ha dicho que está trabajando y que ¿Y qué pasaría si eso se da? ¿Podrían entrar 2 expedientes? Porque sería bastante raro que para la misma persona, o es posible, entren 2 cuadernillos de extradición sobre casos distintos. Bueno, yo creo que eso debería responder el fiscal, pero según lo que él ha manifestado, él va a continuar con va a hacer su acusación, va a pasar por un control de acusación y probablemente luego esté pidiendo la extradición de Alejandro Toledo por el mismo delito, por lavado de activos, ¿no? Por lavado de activos y como delito fuente, según la hipótesis de la fiscal de lavado de activos, actos de corrupción en la Interoceánica Sur. Porque si bien son 2 casos distintos, bueno, Ecoteva al final no son tan distintos, porque el dinero supuestamente, según lo que ha dicho Maiman, ya ha ido trascendiendo en sus declaraciones en todo este año, buena parte del dinero o la ruta del dinero también habría pasado por el tema, ¿no?, de Ecoteva a través de Confiado en Panamá, Suiza, las offshore en Costa Rica y luego estas que fueron alimentadas por $15 millones y ese dinero vino hacia después el sur, en fin. Entonces, al final, imagino que hay varias coincidencias o varias cosas que alimentan el mismo caso y podrían ser incluidas en el mismo cuaderno de extradición, ¿o no es posible? En el caso Odebrecht no es posible incorporar las investigaciones que se han hecho en Ecoteva porque esos corresponden al expediente Ecoteva, ¿no? Al presidente Toledo, en el caso Odebrecht, no se le está investigando por compra de inmuebles. Se le está investigando porque presuntamente él habría recibido un dinero en las cuentas de Joseph Maiman. Sí, claro. ¿No? Esa es la acusación fiscal y los elementos de convicción tienen que apuntar a demostrar esa teoría del fiscal. Pero según la resolución que emite el juez Concesión Carguancho, que eleva a su vez a la Corte Suprema el cuaderno de extradición, encontramos que él transcribe parte de estas declaraciones de Maiman, ¿no? Y las versiones de Maiman se contradicen abiertamente con las declaraciones de Simoes Barata. Entonces, yo no sé cómo piensa el juez y el fiscal en su momento
convencer que tienen un caso, ¿no?, con una alta probabilidad de juzgar y sentenciar a una persona cuando sus dos colaboradores se contradicen sustancialmente. ¿Qué dice exactamente Jorge Barata para que el público conozca, ¿no?, y que entre en contradicción con lo que dice Joseph Mayman? Barata sostiene que cuando él llega a la habitación del Hotel Marriott, el 4 de noviembre del año 2004, en Río de Janeiro, en Brasil. En Río de Janeiro, Brasil, él es atendido por dos empleados de Joseph Mayman. O sea, no por Mayman. No, que se llaman Xavi Sailán y Gideon Westing. Ellos dos lo reciben, se sientan con él a conversar y le dicen, mira, nosotros te pedimos 35 millones para el presidente Toledo y la interoceánica es tuya. Entonces él eso le dicen los dos empleados de Mayman a Jorge Barata. Eso es lo que describe Barata. Entonces Barata le dice, pero ¿cómo va a ser el apoyo? Y le dicen, nosotros te vamos a modificar las bases y no vamos a mover la fecha de la subasta para que tú tengas mayor facilidad y dificultar que otras empresas participen. Ok, le dan una serie de beneficios y luego y él les pregunta, pero ¿y cómo va a ser los pagos? Le dicen, eso van a ir a cuentas de las empresas del señor Joseph Mayman. Te vamos a decir en qué cuentas en su momento y hay que hacer algunos contratos ficticios para justificar ese dinero que va a entrar a las cuentas. Dice que conversan y el fiscal le dice, pero usted, si el señor Toledo estaba en la habitación, en la suite, ¿por qué no habló con él? Y él dice, yo no hablé con el presidente Toledo, pero entiendo que como él estaba en la suite, él sabía lo que estábamos hablando. Ese es el dicho del señor Barata. El señor Mayman, según la resolución del juez Concesión Carguancho, que las ha hecho públicas porque la colgaron en la página web del Poder Judicial. Que supuestamente es reservada, pero salió. Claro, no la publicaron porque siempre es así cuando se trata de algo desfavorable aparentemente para el presidente Toledo. Ahí dice. Pero no solamente es el caso de Toledo, ¿no? Cuando tiene información, normalmente sale a la luz. No, pero es que estás hablando de que se ha hecho pública una declaración de un candidato a colaborador eficaz. Okay. ¿No? Entonces, ahí el señor Mayman dice que Barata no habló con sus empleados. Que Barata le dijo a él, ya van a llegar las donaciones. ¿Barata le dijo a quién? Que Barata le dijo a Joseph Mayman, okay, ya van a llegar las donaciones. Entonces, él niega que Barata haya tenido esa conversación, que yo calculo unos 15, 20 minutos, esas conversaciones largas de ponerse de acuerdo, los 35 millones, eso no existió, dice Mayman. Eso es mentira, él niega. Y dice que la cosa fue distinta. Entonces, evidentemente, hay una contradicción porque el señor Barata... O sea, en la versión de Jorge Barata estaba presente Alejandro Toledo y habían estos dos empleados de Joseph Mayman, con los que habló. Sí. Claro, Alejandro Toledo no participó, pero estaba presente, ¿no?, en la suite. Lo que dice Barata. Lo que dice Barata. Y lo que dice Joseph Mayman es que Jorge Barata le dijo a él, a Joseph Mayman, ya van a llegar las donaciones, ¿no? Y que su gente de él no habló con Barata. Entonces yo digo, ¿y por qué miente Barata? ¿Por qué inventa una conversación de 15, 20 minutos, ¿no?, de las cuentas, el monto, en qué consistía la ayuda? Entonces, ahí hay una contradicción bastante sustancial y yo por eso pregunto, ¿no?, ¿cómo pueden pensar que acá tenemos un gran caso cuando los dos candidatos a colaboradores se están contradiciendo? Y eso lo va a tener que aclarar evidentemente el fiscal, y cómo le otorga beneficios a sus colaboradores si estos se contradicen y la declaración de ambos no le suma. Ahora, ¿cuándo fue esa contradicción de Joseph Mayman? Desconozco porque en la transcripción que hace el juez no se sabe si es de las declaraciones del 5 de septiembre o las del 27 de febrero. ¿No? ¿De qué año? Del 2017. Todas del 2017, claro. No precisa. Y eso ha ido variando, porque también la situación de Joseph Mayman ha ido variando. Le empezaron a dar una serie de beneficios. Imaginamos que al inicio él no quería hablar porque tenía miedo de que le embarguen sus cuentas, de que finalmente lo metan preso y una serie de cosas, y ha ido soltando más información a la medida que ha ido obteniendo mayores beneficios. Claro. Ahora incluso le han quitado la captura internacional. O sea, ya puede viajar porque aparentemente está enfermo y puede empezar a recurrir a la medicina de otros países. Antes no podía y por eso ha ido, al parecer, mejorando, según ¿no?, las fuentes. Pero uno de los requisitos justicia ha ido mejorando sus declaraciones. Sí, pero uno de los requisitos que establece la ley para acogerse a la colaboración eficaz... Sí, es no mentir. No, aparte de no mentir, es que tú no rebatas las imputaciones que te hacen. O sea, si a ti te dicen, oye, tú has robado, tú tienes que decir, sí, he robado, pero te voy a decir con quiénes. Entonces tú dices con quiénes has robado, ¿no? Pero si tú dices, tú has robado, y tú dices, no, yo no robé, sino que él me encargó, entonces tú estás rebatiendo, tú estás contradiciendo la imputación. Pero ahí Joseph Mayman, cuando él le dice, ya van a llegar las donaciones, Jorge Barata, Joseph Mayman, según lo que usted ha contado, en ningún momento ha mentido. O sea, en ningún momento ha dicho... No,
pero está cambiando... Nada para defenderse. No, está cambiando la versión del primer candidato colaborador, porque el primer candidato dice que habló con sus empleados, ¿no? Evidentemente eso se trata de una estrategia de defensa de Joseph Maiman. De ambas partes, ¿no? No, de Joseph Maiman, porque Joseph Maiman siente que primero a él le han descubierto las cuentas con dinero que no es de él. Segundo, que no es de él porque es un dinero mal habido. Segundo, que su gente de él hizo los tratos y los acuerdos. Entonces, evidentemente, ahora invierte la figura y dice como que Alejandro Toledo hubiese hecho los tratos. Entonces, es una estrategia que él ha asumido para tratar de salvar a sus dos trabajadores, porque estos trabajadores de él no tienen excusa. Y ahora, justamente hablando de los trabajadores, tengo entendido de que uno de los arreglos que llegó con justamente a cambio de dar toda la información, era la exoneración de penas y beneficios también a personas jurídicas y naturales cercanas a él que habían colaborado supuestamente en esta cadena de sobornos y delitos sin saberlo al cumplir las órdenes de Maiman, ¿no? Es una de las cosas que él pidió a la justicia para poder colaborar. Los temas en los que Maiman colaborará o colabora, ¿cuáles son exactamente? Aparte del acuerdo en Brasil, de la recepción de dinero, manejo de cuentas. Mira, yo no he tenido acceso y no podría tampoco difundir, ¿no? Yo estoy solamente comentando lo que dice la resolución del juez Concesión Carguancho, pero entiendo que el señor Maiman no puede pedir más beneficios de lo que la ley establece, ¿no? El beneficio máximo que puede tener una persona natural es la exención de la pena, es decir, no va a tener responsabilidad penal y probablemente pueda excluirse de alguna responsabilidad civil, pero no puede pedir beneficios para sus trabajadores, no puede pedir beneficios para su hermana, que también participa en las operaciones, ¿no? Con un apellido de casada, ¿no? Eso no está permitido, como que tampoco está permitido que las personas jurídicas tengan beneficios, porque no se pueden acoger. El marco normativo está hecho para personas naturales. Las personas jurídicas, ¿no?, son las empresas. Las personas jurídicas son las empresas y estas no se pueden acoger porque la norma procesal penal que regula lo que es colaboración eficaz se ha diseñado para personas naturales. Ahora, ¿sus trabajadores de él tienen beneficios? No tienen. Por eso es que ellos han cambiado las versiones. Por eso que ellos entran en contradicción con Barata y niegan. Ellos dicen que no y entonces los señores de Israel dicen que no y el señor Barata, el brasileño, dice que sí. Tendrá que confrontarlos el fiscal, tendrá que volverle a hacer una ampliación de declaración. Y si el señor Barata mintió, entonces, ¿en qué más ha mentido? Ahora, sí, y si Toledo mintió, ¿en qué más ha mentido? Se preguntará la gente. Toledo, ¿no?, todavía no ha declarado. Sí, no ha declarado. Toledo no le han dejado declarar, no ha podido hablar. Pero imaginamos que la defensa, no estoy diciendo que la defensa mienta, para nada, pero la defensa busca la mejor argumentación posible para defender a su patrocinado. Lo que pasa es que con el presidente Toledo ocurrió algo que todos lo sabemos. Al presidente le abren investigación preparatoria el 3 de febrero del año 2017, pero él el día 15 viaja a Estados Unidos por sus actividades académicas. Entonces le abren una investigación el 3 de febrero, al día siguiente le allanan su vivienda, el día 9 le dan prisión preventiva, pero nunca lo citaron al presidente para que él descargue, para que él diga qué tiene que decir versus esas imputaciones. Entonces luego ya hemos seguido con una secuela de procesos. Sí, en base a eso ustedes dicen que se ha violado el debido proceso. Sí, claro, porque le han violado el derecho de defensa. Y por eso han presentado muchas acciones de amparo, finalmente frente al Tribunal Constitucional. Sí, hemos presentado los recursos que la norma nos permite, ¿no?, en defensa de sus derechos al debido proceso. ¿Por qué no hablamos un poquito más sobre lo de Joseph Maiman? ¿Él va a continuar colaborando, imaginamos, con la justicia o ya no hay posibilidad? ¿Terminó su colaboración o su participación a través de los...? El proceso de colaboración eficaz es un proceso autónomo, reservado. La defensa no tiene acceso al cuaderno de colaboración eficaz porque es el fiscal el llamado a corroborar, ¿no es cierto? A corroborar, a verificar. Ahora, cuando hablamos de corroborar, por ejemplo, el colaborador en este caso, el señor Maiman, si atribuye que mi patrocinado es el dueño de la plata, el que dio la orden, primero tiene que probar que esa orden existió, ¿no es cierto? Tiene que probar de alguna manera que esa orden existió, ¿no? Tendrá, supongo, reportes de llamadas telefónicas, tendrá WhatsApp, tendrá correos electrónicos. Según lo que usted sabe, no sabemos si lo ha visto o no, pero según lo que usted ha conocido, de toda la información que ha dado Joseph Maiman, ¿cuál es la más cercana o las pruebas más contundentes? No, es que si él quiere probar, tiene que enseñar esos documentos. Sí, ahora, pero por eso, dentro de la documentación hemos escuchado, por ejemplo, que él dice la agenda, ¿no? O sea, como acá está muy sonado el tema de la agenda de una ex primera dama, ¿no? Nos imaginamos una agenda como esa, ¿no? Pero no te olvides que la agenda de la ex primera dama era una agenda en original,
era una agenda que permitió hacer peritajes. Y el que ha presentado copias. Porque los peritajes solamente se hacen sobre originales, no sobre fotocopias. ¿Él ha presentado fotocopias? ¿No? Pero el señor ha presentado fotocopias certificadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y las fotocopias no sirven para nada. ¿Fotocopias de qué? De una agenda. ¿De la agenda? ¿No? De una agenda personal de él. ¿Ha presentado documentos bancarios, por ejemplo? Entiendo que ha presentado documentos bancarios él, pero toda esa documentación que él presenta, el fiscal tiene que corroborarla, sí, claro. ¿no es cierto? ¿Y con quién la corrobora? Con el sistema financiero, con el banco, ¿no? Por ejemplo, si el señor dice, yo he recibido 20 millones de dólares, él tiene que decir en qué cuentas, y entonces el fiscal tiene que pedir el levantamiento del secreto bancario y verificar que ese dinero efectivamente haya ingresado a esas cuentas. No puede llevarse solamente de las fotocopias que él entrega, porque en el caso de Coteva, por ejemplo, que fue un hecho público, él a la fiscal le mostraba las transferencias que había hecho de confiado a 2 empresas de Costa Rica y presentaba sus 17 certificados y decía, estos son. Y la fiscal nunca le creyó. Y la fiscal le decía, pero demuéstrame el origen de esos 17 millones y medio. Y él decía, no, yo gané 350 millones en unas ventas y de ahí destiné 20 millones para esto. Pero preséntame tu pago de impuestos. Nunca lo presentó. O sea, él está acostumbrado a presentar las copias que le interesa, pero evidentemente el fiscal Castro, entiendo yo que bueno, va... imaginamos que él va, ¿no?, para poder sustentar su declaración, valor, claro, y no para que tenga valor va a ir presentando, imaginamos, todo lo que él a través de pruebas va a corroborar la información que ha dado, porque parece que el gran problema para Maiman fue creado, según lo que él mismo ha dicho, por el propio Alejandro Toledo, ¿no? Es un hombre que, nada, es conocido mundialmente y finalmente se ha visto bastante perjudicado por eso. Claro, pero mira... Y ahora ha trascendido que está enfermo y finalmente él quiere... Hagamos un razonamiento muy sencillo que cualquier ciudadano puede entender. Y yo digo, si tú eres una persona que trabaja toda tu vida, que tienes una prosperidad empresarial, que haces concesiones y contratos con gobiernos, con grandes empresas en el mundo, que movilizas miles de millones de dólares, que tienes una empresa como Ampal que cotiza en la Bolsa de Nueva York hasta el año 2006, 2007, y que tienes una concesión con Mubarak en Egipto para llevar gas a Israel, etcétera, etcétera, inversiones en China, en Centroamérica, en el Perú. ¿Por qué se va a prestar para algo como esto? ¿Prestarías tus cuentas para que tu amigo Ben ponga ahí 20 millones producto de una corrupción? O sea, ¿prestarías tus cuentas a una persona que tiene una hoja de vida impecable? Si son amigos de 50 años, pero grandes amigos, imagino que sí. ¿Tú crees que una persona que conoce lo que es un delito de lavado de activos, porque en el mundo la Convención de Naciones Unidas no es de hoy día, viene del año 2003, ¿no? La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y hay un tratado de Caracas del año 97 contra lo que es el lavado y blanqueo. Entonces, un empresario no expone su patrimonio. Quizá no pensaron en las repercusiones. No, la máxima de la experiencia te dice que una persona honesta no hace ese tipo de favores, ¿no? Y entonces te robas un televisor y estás en la calle con el televisor. Usted lo ha dicho, una persona honesta, porque hay que creer que Joseph Maiman es un ser honesto. No lo sabemos. Sí, pero si mintió de una manera ante las autoridades peruanas y en Costa Rica y hoy día cambia de versión porque tiene premios, porque tiene que ir al médico, porque tiene negocios que hacer en el mundo, oye, es como encontrar un ladrón en la calle con un televisor y le digas, oye, ¿por qué te lo has robado? Y diga, no es mío, es de él. O sea, eso es lo que está haciendo él. A él lo han encontrado. Mira, 20 millones de dólares dice Barata que le ha entregado, ¿ya? Pero en esa resolución que publica el juez Concesión Carguancho aparecen mínimamente 30 millones. Entonces yo digo, ¿cómo es que le dicen, oye, tú te has llevado 20 y él en su desesperación ha entregado documentos por 30 millones? Es increíble. Ahora, Maiman representa en este momento la posibilidad de descubrir nuevas pagos ilícitos o nuevas coimas o nuevos sobornos de Alejandro Toledo, ¿no? No solamente de Camargo Correa ni de Odebrecht, ¿no? La gente se pregunta, claro, ¿es posible que el señor Toledo solamente haya recibido en el año, como usted dice, 2005, 2006, y no desde el primer año de su gobierno, 2001? Claro. Entonces, pero mira lo que voy a comentar, que es muy importante. A ver. La ley de colaboración eficaz establece que toda la información que presente el colaborador, si luego no logra el beneficio, no puede ser utilizada en su contra. Entonces, el señor Barata dio una información y como no lo puede usar en su contra, lo han excluido, ya no es investigado. El señor Maiman ha entregado información por 31 millones que se lo hubiesen encontrado si hubieran levantado el secreto bancario y sobre eso no le vas a abrir ninguna investigación mañana si es que no prospera su proceso de colaboración eficaz. O sea, no sé si la Fiscalía se ha puesto a pensar que una forma de evitar persecuciones y sanciones es acogerse a estos procesos a sabiendas que no van a prosperar porque luego va a haber impunidad.
porque esos documentos los están haciendo públicos. Entonces, ahí nosotros vemos, y por eso que te digo que me es muy extraño que a él le hablen de 20 millones y él entregue documentos por 30, 31 millones. Cuando usted dice exactamente, para que el público pueda entender, qué hace este canje, entrega información, ¿no? Canjeando 31 millones. ¿A qué se refiere exactamente? El señor Barata dijo que ellos habían pagado 20 millones de soborno. Sí. Bueno, dijo que el primer pedido fue de 35, ¿no? Claro, pero que ellos pagaron 20 porque él dice que no le cumplieron en todo y él dijo 20, ¿no? O sea que Toledo no cumplió la parte que le tocaba del pago. Correcto. Entonces él dice, yo pagué 20, nosotros pagamos 20. Ya. Ahora le dicen a Maiman, ¿es cierto que tú has recibido 20? Y Maiman dice, sí, bueno, no es mío, es de Toledo, él me dijo, él me ordenó, etcétera, da su versión. Y cuando presenta unas liquidaciones con números de cuenta, fechas, transferencias, que está en la resolución colgada en la página web, el que tenga interés, página 14, 15, 16 de esa resolución, comienzas a sumar los cuadros y encuentras que hay más de 30 millones de dólares que él devuelve, de Odebrecht, supuestamente, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tienes un problema. Uno dice 20, el otro dice 30, 31. Aparte de las contradicciones que hemos comentado, ¿no? Entonces, evidentemente, esto requiere de una investigación. Uno dice 20, uno dice 31 y el otro pidió 35. Lo que dice Barata y lo que dice el fiscal, ¿no? Entonces, lo que esto nos deja como resultado es que esto requiere una investigación. ¿Usted le cree a Alejandro Toledo? Ahora, yo sé que es su abogado. ¿Pondría usted las manos al fuego por su patrocinado? Es que no se trata de poner las manos al fuego. Se trata que en el Perú y en todas partes del mundo, el Ministerio Público tiene que probar la responsabilidad penal de las personas. Y acá tenemos dos aspirantes a colaboradores que cada uno ha dado su versión, pero al dar su versión y presentar los documentos y el fiscal recoger e incorporar, prácticamente están consiguiendo un manto de impunidad sobre eso que ellos han hecho, ¿no? Nadie lo va a poder juzgar a Maiman por los 31 millones porque él ya lo ha entregado en un proceso de colaboración y la ley es bien clara. La ley dice que eso no puede generar una investigación y una sanción posterior. Ahora, ¿por qué el fiscal ha entregado esos documentos al expediente de extradición? Porque evidentemente el fiscal sabe que no tiene un caso y piensa que con esto tiene un caso, y yo creo que con esto más bien el caso se le ha quebrado, porque ahora la Corte Suprema tendrá que ponderar si estas dos declaraciones se están sumando a la hipótesis fiscal o al contrario, se han neutralizado y requiere mayor investigación, de repente requiere corroborar. Y la norma procesal dice que se utiliza las declaraciones cuando han sido corroboradas. Estas no han sido corroboradas. Ya han sido usadas. Han sido usadas. Y es más, la norma procesal señala que solamente se usan para medidas coercitivas, pero no para extradición. Y él pretende utilizarlas para extradición. O sea, nosotros sostenemos que para extradición no se pueden usar. Y para prisión preventiva se pueden utilizar si están corroboradas. En este caso no están corroboradas. O sea, hay un problema de carácter técnico legal. Entonces la justicia peruana está faltando a la ley, según ustedes. La Fiscalía está faltando a la ley. Mire el caso de Ayacucho, donde hacen una calificación errónea, ¿no? Ok, vamos a ir terminando. Sería bueno saber en este momento en qué parte de todo cómo seguirá la ruta, no la ruta del dinero, porque finalmente, pero hay algo que sí es claro, ¿no? En el caso de Alejandro Toledo, a diferencia de los otros investigados por el caso de Lavajato, hay una ruta más o menos del dinero un poco clara, ¿no? Sí. Falta determinar qué de lo que ha dicho Maiman es cierto, qué de lo que ha dicho Barata es cierto. Ahora, en la declaración que va a dar Barata mañana y pasado, ustedes sabemos que esto es de Ollantumala y son las preguntas sobre Keiko Fujimori, puntualmente, pero podría saltar el nombre de algún otro expresidente, porque ahí la gran pregunta es, que va a ser los fiscales que están yendo, es a qué otros presidentes se les entregó dinero, ¿no? Ahí van a saltar varios nombres. Ustedes van a tener la posibilidad de participar. Nosotros ¿Alguno de los abogados el día nosotros consideramos de los interrogatorios? Que cuando el señor Marcelo Odebrecht declara, ¿no? El señor Marcelo Odebrecht declara, y él dice que ellos le han dado dinero a todos. Y menciona incluso a mi patrocinado. Sí, claro. ¿No? Menciona a una dama y a 4 caballeros. Dentro de ellos mi patrocinado y al actual presidente de la República. Así es. Entonces, cuando el fiscal tiene conocimiento de una noticia criminal, debería abrir investigación preliminar. Investigación preliminar. Entonces la pregunta es, ¿por qué el fiscal no abrió investigación preliminar contra todos los mencionados por Marcelo Odebrecht? Por una sencilla razón. Porque eso hubiera dado derecho a que todos nosotros vayamos a esa diligencia y participemos, porque ya a la diligencia de mañana y pasado. Correcto, porque ya nuestros patrocinados eran investigados. Entonces, bueno, pero eso no significa que no lo vayan a hacer. Han dicho que después va a ir por el tema de Alan García y por el tema de Kuczynski. Pero lo que pasa es que
Es que no puede ser que parece que a los fiscales les gusta estar viajando, de repente les gustan los O hacerlo así, viáticos, usted ¿no? dice, por Subirse al avión. partes. ¿Por qué? O sea, ¿no te parece que el Perú es un solo país? O sea, ¿por qué no hacemos bien las cosas? Vayan una semana, hagan todos los trabajos y no estemos molestando cada 15 días pidiendo ampliación y ampliación. Entonces, la estrategia de la Fiscalía ha Eso de sido, ¿cuál es la motivación para usted? yo creo que en el caso del fiscal que tiene a cargo esta investigación, que no ha querido abrir contra las demás personas citadas por Marcelo Odebrecht, es porque no ha querido que su defensa participen. No ha querido que su defensa participen, de tal manera que si mañana el señor Barata sigue desarrollando sobre estas personas, pues habrá una vulneración clara del derecho de defensa, porque no se ha permitido que sus abogados participen porque él no quiso abrir investigación. Y eso no me parece que es algo potestativo de él, no se trata que yo quiero, eso no es estrategia, esa es su obligación. La ley dice Lo que han él tiene explicado que ellos es investigar. que es parte de la estrategia que ha hecho la Fiscalía o el Ministerio Público y que a su debido momento van a ser citados o van a, ¿no?, hacer las preguntas respectivas o el pliego de Ahora, preguntas nosotros, en relación a los otros por eso que implicados nosotros y va a no ir hemos ahí la podido, defensa claro, de cada por uno. eso no hemos podido participar, ¿no? ¿Podrían Ahora, participar más adelante? claro, si el fiscal abre investigación por este tipo de donaciones que dice Marcelo y mañana corrobora Barata y cita el nombre de algún candidato, evidentemente su abogado tendrá derecho a participar, tendrá derecho, porque, ojo, estas declaraciones no son bajo colaboración eficaz. Por lo tanto, se puede pedir una ampliación de la declaración tanto de Marcelo Odebrecht como de Barata, ¿no? Pero ¿En calidad de qué va a declarar Jorge Barata el día de Testigo. mañana y pasado? Testigo, sí. No investigado. no investigado, no bajo un proceso de colaboración eficaz, sino como testigo. Por lo tanto, quienes se sientan agraviados pueden pedir una ampliación de su declaración y él tiene la obligación de ampliar las veces que sean necesarias para que vayan los abogados de los investigados. Okay. Sí. Entonces, ahora ya para terminar, este cuadernillo de extradición que está en la sala permanente, ¿no?, de la Corte Suprema, ¿cuál es el siguiente paso para que el público conozca hacia dónde tendría que ir? A ver, este cuadernillo de extradición, el día lunes 5 de marzo, es la audiencia donde el Ministerio Público va a sustentar sus imputaciones, los 3 delitos. Entiendo que el procurador va a hacer lo mismo en lo que corresponde y la defensa del presidente Toledo va a tener la oportunidad de hacer las objeciones, las observaciones que considere al cuadernillo de extradición. Una vez que culmine esta diligencia, los magistrados tienen 5 días para resolver, ¿no?, que sería hasta el lunes 12 de la siguiente semana como fecha máxima, para que emitan una decisión. ¿Qué resolverían ahí? Nosotros consideramos que el pedido va a ser declarado improcedente, ¿no? Okay. Porque hay un delito prescrito, porque hay un delito que tiene un error en la calificación. Que es el lavado de activos. No, el de colusión. Y en el caso de lavado de activos, porque no hay prueba suficiente para enviar un caso a Estados Unidos cuando hay contradicciones entre los aspirantes a colaborador eficaz, ¿no? Ahora, en el supuesto que la sala, digamos, aprobase que vaya con un delito, con 2 o con los 3, la sala lo remite a través de un oficio de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo, ¿no? Para que el Poder Ejecutivo... ¿Pasa por el Ministerio de Justicia antes, Sí, previamente? Va al Ejecutivo, va a Justicia lo envía a una comisión que está integrada por 4 funcionarios, 4 abogados, quienes emiten una opinión y luego con esa opinión de Justicia pasa a Consejo de Ministros, ¿no? Para que el Consejo de Ministros sesione y tome el acuerdo. ¿Quién es la persona finalmente que decide que ese cuadernillo salga del país? Es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. Sí, se supone que es el presidente con su presidente del Consejo de Ministros y sus ministros, ¿no? Son los que deciden. Y luego eso pasa... ¿Por qué usted dice los ministros? ¿Todos los ministros participan de esa reunión? ¿Es una decisión del Consejo de Ministros en su totalidad? Es una decisión política que adopta el Consejo de Ministros en pleno. Claro, puede faltar un ministro por alguna razón, siempre ocurre, pero tiene que ser un acuerdo de Consejo de Ministros. ¿Y consensuado, imaginamos, o no ellos necesariamente? creo que deciden por mayoría simple, su reglamento establece mayoría simple. Este procedimiento luego es enviado al Ministerio Público para que se hagan las traducciones pertinentes y luego se haga en una valija diplomática y se envía a Estados Unidos para que llegue al Departamento de Estado, ¿no? Ese es el procedimiento. Ok, entonces es posible que Alejandro Toledo, ¿en cuánto tiempo, si esto prospera y sigue el camino que usted ha dicho y finalmente la justicia americana también acepta, es posible que Alejandro Toledo en cuánto tiempo pueda estar en nuestro país para someterse a la justicia peruana? Los procesos de extradición en Estados Unidos duran más o menos 1 año y medio, 2 años es el promedio, ¿no? Ahora, hay casos complejos, ¿no?, que son extremadamente complejos, que demandan más tiempo, pero digamos no hay una... ¿Este sería un caso complejo o no necesariamente? Este es un caso complejo, ¿no? Este es un caso o sea, podría demorarse más tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años. Pero yo creo que este caso se va a quedar en el Perú. O sea, tengo la tranquilidad que esto se va a quedar porque hay muchos errores en la calificación y evidentemente cuando tú ves que hay errores en la calificación, cuando se niega una prescripción que corresponde,
evidentemente, y cuando todos los políticos y los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público salen y declaran, evidentemente te das cuenta que hay un tufillo político, ¿no? Como que hay un interés político, ¿no? Una persecución política, como la llama quitarle Alejandro Toledo. es que cuando no hay razones jurídicas, entonces tú dices, ¿por qué? ¿Cómo se pueden equivocar tantas veces con una persona en un mismo proceso? O sea, ¿cuántos casos hay como el de Alejandro Toledo donde la justicia se equivoca? Por ejemplo, le congelan sus fondos de pensiones. El señor Toledo retira su dinero de la AFP Pro Futuro, lo pone en una cuenta y el fiscal le dice, inmovilízale su dinero a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, sabiendo que la ley no le permite inmovilizar dinero de fuente lícita y sobre todo porque esto ellos saben que viene del fondo de pensiones, lo inmoviliza y le dice al juez, señor juez, convalídeme. Y el juez le convalida. 3 funcionarios del Estado peruano haciendo algo arbitrario. Y digo arbitrario porque nosotros después impugnamos y la Corte Superior anuló la decisión. Pero 3 funcionarios ya habían cometido un acto arbitrario. Entonces, estas cosas no son casuales. Bueno, según la defensa, esto se ha repetido, ¿no? Pero también cuando le dicen, oye, ¿sabes qué le dice el fiscal? Agrégame el delito de colusión para el pedido de arresto provisorio. El juez inmediatamente diligente aprueba y envían a Estados Unidos la ampliación del tercer delito de colusión. Nosotros impugnamos y el juez nos dice, ustedes no tienen derecho a impugnar. Y nos rechaza. Presentamos una queja, la Corte Superior declara fundada la queja, concede el recurso de apelación y la Corte Superior le dice, no, no puedes agregar delito de colusión, porque el delito de colusión no tiene prisión preventiva y no lo puedes enviar. O sea, una serie de errores que han ido, según lo que usted dice, sí, a lo largo. Pero errores, ¿no? Y usted ha hecho una pregunta, ¿no? ¿Cuántos errores pueden cometerse permanentemente, ¿no? sobre un solo caso? Contra una misma Imaginamos persona, que hay otros casos, ¿no? que también se preguntarán lo mismo a través de sus abogados. Y los peruanos nos preguntamos, ¿cuántos errores tenemos que haber cometido para elegir siempre presidentes que ahora estén casi todos metidos en temas de corrupción? Claro, pero... Y de pago de sobornos. Claro, pero mira, hay una presunción de inocencia, sobre todo ciudadano. Alejandro Toledo tiene derecho a la presunción de inocencia. Esperemos que este proceso termine, ¿no? Que la investigación se haga. La presencia de Alejandro Toledo en el Perú no está impidiendo la investigación, porque la investigación no se trata que él declare, no se trata que él digamos, se autoincrimine. No la impide, pero no la facilita. No, porque las investigaciones las está haciendo el fiscal en base a la información que recibe de sus aspirantes a colaboradores. Y esa información no le está cerrando un caso. Al contrario, está construyendo dudas donde nosotros no hemos intervenido. O sea, no pueden decir la defensa ha entorpecido. O sea, él está investigando solo y no puede construir un caso sólido. ¿Por qué? Porque hay contradicciones, porque los señores están acomodando las versiones a sus conveniencias personales. Y mi patrocinado no se le ha permitido hablar, no se le ha permitido decir nada. Bueno, pero igual tiene un blog donde habla, ¿no? No. Es un blog que lo manejan sus seguidores, las personas de su partido. No es un blog personal. Tiene un Twitter, imagino, donde Alejandro él pronuncia ha hecho una declaración, creo que en la cadena F, que es la única que él ha hablado, pero luego no ha hecho mayor pronunciamiento porque no es correcto tampoco. Bueno, pero sigue participando en actividades en diferentes organismos, ¿no? Estuvo en las Naciones Unidas, claro, pero eso algo que molestó totalmente al país. Eso fue hace muchos meses, sí, ¿no? Hace varios Últimamente meses. El presidente se mantiene tranquilo, esperando. Pero digo, tribuna tiene para hablar. Tribuna tiene para hablar. Pero no debe hablar y no lo está haciendo. Ok, le agradecemos mucho. Realmente es un tema complejo, es un caso complejo como todos los otros casos y esperemos que finalmente todo siga su curso y la justicia prevalezca. Eso es lo que queremos todos los peruanos y estoy segura que usted también. Muchísimas gracias. Fue el abogado de Alejandro Toledo Manrique, el señor José Roberto Su Rivadeneira, quien nos ha acompañado esta noche para hacer un poquito un viaje sobre un mapeo sobre lo que viene ocurriendo en el caso de Alejandro Toledo, ahora que ya el cuaderno de extradición está...